Muy buenas noches, mis hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Paz a vosotros. Saludos y bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos. En esta noche vamos a estar comentando la palabra del Señor, mis hermanos. Hoy tenemos un tema muy bueno, mis hermanos, que es acerca de Israel, mis hermanos, en la profecía. Ese es el tema que hoy vamos a tener, mis hermanos. Israel en la profecía. Israel en la profecía es el tema, mis hermanos. Mayormente o un poco de lo que vamos a estar viendo, mis hermanos, es acerca de algunas preguntas que me han hecho últimamente, mis hermanos, acerca desde el 7 de octubre hasta esta fecha, mis hermanos, que ya tenemos 9 días, se puede decir, con esta guerra allá en Israel. Así que tráete tu Biblia, mi hermano. Tráete tu Biblia porque nos vamos a meter a la profecía y hoy vamos a ver, mis hermanos, a Israel en la profecía. Así que el tema está muy bueno hoy en esta noche. Vamos a orar primeramente para presentarnos delante de nuestro Señor. Aquellas personas que están ya conectándose, mis hermanos, escríbanme, mándenme un saludo para poder saber quién está aquí conmigo y poder, mis hermanos, interactuar un poco. Hagan sus preguntas, mis hermanos, a ver si podemos contestarlas de acuerdo a la escritura, pero hoy tenemos un contexto, mis hermanos, histórico, obviamente bíblico, obviamente profético, que está en las escrituras acerca de esta guerra y acerca de lo que se aproxima, mis hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor. Israel en la profecía. Vamos a orar. Padre bueno que moras a las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, vénganos tu reino y hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra, pero mayormente, Señor, aquí en la tierra donde nosotros habitamos, Padre, donde te necesitamos, Señor, que nos guíes en justicia y en verdad, donde, Señor, necesitamos que tu Espíritu, Padre, esté con nosotros ante los acontecimientos, Padre, que están sucediendo, Padre, alrededor de nosotros. Está escrito que todo esto iba a suceder. Danos sabiduría, danos inteligencia para poder comprender lo que vamos a compartir en esta noche, que ninguna palabra vana, profana salga de mi boca, sino que todo sea conforme a tu palabra, Señor, llénanos de sabiduría, de entendimiento y de discernimiento, y al mismo tiempo, Señor, sin excusarnos, te pedimos perdón por nuestras faltas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Paz a vosotros, mis hermanos. Dios les bendiga. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Israel en la profecía es el tema, así que, hermano, tráete tu Biblia, porque hoy va a estar el tema muy bueno. Dios les bendiga a todas aquellas personas que ya están aquí con nosotros, mis hermanos, y vamos a iniciar, mis hermanos, con un poquito de introducción. Sabemos lo que está sucediendo en Israel, así es. Hay mucha gente que está orando para que esta guerra termine, para que esta guerra, hermanos, se detenga, cese el fuego allá en Israel, pero no es así, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no debemos de orar, mis hermanos, a que cese el fuego. Debemos orar para que la voluntad y la palabra de Dios se cumpla. Y si Dios está permitiendo que esto sea así, debemos de orar por aquellos judíos, por aquellas personas que están allí dentro de Israel, que están siendo bombardeadas y que están siendo atacadas en esta batalla, en esta guerra que está sucediendo ahorita, pero para que ellos vengan al arrepentimiento, como dice, mis hermanos, la palabra del Señor en Romanos capítulo 11, que el pueblo de Israel tendría que venir al arrepentimiento y que se iban a salvar si vinieran al arrepentimiento. La gracia se ha abierto por su desobediencia y por su rechazo al Mesías. Y se nos abrió a nosotros, que hay veces que nos jactamos diciendo, los judíos perdieron la gracia. Nunca. El Señor nunca les ha quitado la gracia. Solamente, hermanos, fueron desgajados. Pero la palabra dice que a su tiempo, en el tiempo profético, el Señor dice que los volverá a inyectar. No nos jactemos nosotros que tenemos gracia, porque si el Señor no tuvo misericordia de desgajar al que le dio la promesa que iba a ser su pueblo Israel, continuamos a nosotros, nos puede quitar si nosotros perdemos la brújula, hermanos.
de no tener una vida en santidad y en consagración delante de nuestro Dios. Así que, mi hermanos, hoy el tema está muy bueno y te invito a que te traigas tu Biblia. Vamos a entrar, mis hermanos, vamos a entrar en contexto en esta tarde. Aleluya. Primeramente, mis hermanos, nos vamos a ir a la lectura de Mateo 24. Agarra tu escritura, mi hermano, porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Nos vamos a ir a la profecía, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que Él dejó cuando Él estuvo aquí en la tierra, dando a mis hermanos las señales y acontecimientos de lo que iba a suceder cuando Él estaba, todo lo que se estaba cumpliendo de los profetas y también de la ley que Él cumplió, pero también dijo acerca de lo que iba a suceder cuando Él se fuera. Y le da advertencia a los apóstoles aquí en Mateo 24. También está en Lucas 21 y está en Marcos 13. Pero vamos a meternos, hermanos, a Mateo 24. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasa a vosotros, a todas aquellas personas que ya están aquí con nosotros. Tráete tu Biblia. Vamos a iniciar. Mateo 24, versículo 4 al versículo 8. El tema, mis hermanos, hoy es Israel en la profecía. Tráete tu Biblia porque vamos a ver qué es lo que pasa, qué está sucediendo allá. ¿Es solamente una guerra más o está escrita esta guerra aquí en la Biblia, en la profecía? Pues vamos a verla. Hoy el tema está muy buena. Israel en la profecía. Tráete tu Biblia. Dice así la palabra del Señor, mis hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 4 al versículo 8. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. E iniciamos con esto. Dice el Señor que es principio de dolores, y dice el Señor que aunque haya terremotos en diferentes lugares, hambres, pestes, que se levante reino contra reino y se levante nación contra nación, dice que aún no es el fin, pero que es necesario que todo eso acontezca, que no nos turbemos, que no tengamos duda. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir su palabra. Y vamos a oír de guerras y rumores de guerras, como la guerra que está sucediendo allá en Israel, mis hermanos. De eso vamos a estar oyendo en estos días, en estas semanas, tal vez en estos meses, y puede ser que hasta se alargue un tiempo más. Y aquí viene la profecía, porque después de eso que suceda, mis hermanos, del principio, hermanos, que en este caso dice principio de dolores, es este principio de dolores, son esas cosas. Hay varios sucesos, acontecimientos que necesitan, hermanos, pasar para que sepamos que esta palabra que Cristo escribió es fiel y verdadera, lo es, pero necesitamos verlo como Tomás quiso ver y necesitó ver la llaga de Cristo para creer que sí realmente, o como Felipe que le decía, muéstranos al Padre y te creemos, solo muéstranos al Padre y te creemos, y lo tuvo que ver el Señor, o le tuvo que decir, yo ya estoy aquí. ¿Cuánto tiempo he estado aquí delante de ustedes? Mi Padre y yo uno somos. Si tú me has visto al Padre. Y entonces necesitamos ver, hermanos. Recuerda, mi hermano templocéntrico, que si tú vas los domingos, vas los sábados, depende a qué religión vayas o qué denominación vas. Si tú vas el sábado al Sabbat y tú vas el domingo a tu iglesia y solamente vas a la iglesia, te has convertido en un miembro templocéntrico. Solamente vas a escuchar palabra del Señor, que no tiene nada de malo. Adorar al Señor, que no tiene nada de malo.
de tener estudio, escuela sabática, escuela dominical, que no tiene nada de malo, de dar tu ofrenda, tu diezmo, no tiene nada de malo, estar en la liturgia y el culto a Dios no tiene nada de malo, convivencia de los unos a los otros con el pueblo de Dios, comer con ellos y estar, no tiene nada de malo. Pero la profecía no se cumple allí dentro de la iglesia. La profecía, si tú estás viendo, se cumple fuera de la iglesia. ¿Dónde está Israel? ¿Está dentro de tu templo? ¿Está dentro de tu iglesia? No, mi hermanos. Pero la Biblia está llena de profecía acerca de esto que algunos llaman y algunos no llaman, algunos que están confundidos, algunos que no, pero que puedo decir que Israel es un reloj profético. Todo lo que suceda a Israel, hermanos, de allí se va a desencadenar todo. Créelo y lo vamos a comprobar con la Biblia. Dice Cristo, mira que nadie os engañe y nadie te va a engañar si tú escudriñas la escritura, como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a ustedes os parecen que allí hay vida eterna. Sí, dice, pero no vienen a mí, no vienen al que es el verbo de Dios, no vienen al verbo, no vienen al camino, la verdad y la vida para poder reconocer los tiempos y los sazones bíblicos y proféticos como en esos tiempos. Tráete tu Biblia, mi hermano, la vas a necesitar. Dice Cristo, nadie os engañe, porque van a venir, hermanos, van a venir palabras engañosas. Van a venir hombres que nos van a decir que ellos son los salvadores, que ellos van a estar, hermanos, poniendo las cosas en claro y en paz, y serán engañados mucha gente, y vamos a oír y vamos a ver guerras y rumores de guerras, pero no nos turbemos. ¿Por qué? Porque tienen que suceder. Es necesario que todo eso acontezca, dice Cristo, pero aún no es el fin. No es el fin, hermanos. Esta guerra que se va ahí, hermanos, a expandir en diferentes naciones, tú lo vas a ver más adelante. Ahorita está nada más, mis hermanos, Hamás, y está también aquí, mis hermanos, está Hamás, y están algunos que ahorita vamos a estar mencionando, pero ya se están involucrando algunos más. Por ahí está Siria, hermanos, financiando todo esto. Él es el que da las armas y que pone el dinero para que jamás ataque a su archirrival Israel de todos los tiempos. Sabemos que la Biblia menciona que Persia es Siria. Quiere decir que desde el tiempo antiguo, Persia, en las profecías que vamos a ir a ver ahorita en un momento, Siria está financiando a estos grupos terroristas que están en contra de Israel, tratando, hermanos, de quitarles la franja de Gaza y quitarles también de este lado, mis hermanos, del lado de Palestina y también del lado del Líbano. 3 lugares que acabo de mencionar que proféticamente son vitales, son piezas claves para esta guerra. Gaza, Palestina y Líbano. Ahorita vamos a ver de dónde son estos, mis hermanos, que están peleando contra Israel. Dice la palabra que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Primeramente tiene que suceder esto para que se vaya desencadenando, hermanos, la profecía bíblica. Es parte de la profecía esto que está sucediendo en Israel. Lo vamos a ver ahorita en un momento, pero vamos a entrar a la siguiente lectura, mis hermanos. Mateo 24, 4 al 8, lo acabamos de leer, principio de dolores, dijo Cristo, tiene que suceder. Esto es lo que tenemos que ver. Recuerda que en la iglesia, dentro de tu templo, no lo vas a ver, lo tienes que ver afuera. Y esto que está sucediendo en Israel está escrito. Hermanos, Apocalipsis dice, mis hermanos, que el 4º sello se está abriendo ya en este tiempo. Apocalipsis capítulo 6, vamos a la escritura. Apocalipsis capítulo 6, que habla acerca de los sellos, pero exclusivamente, mis hermanos, me voy a ir al versículo 6 y versículo 7 y versículo 8 de Apocalipsis 6, dice así de esta manera. Cuando abrió el 4º sello,
oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra, mis hermanos. Algo poderoso, algo muy grande, hermanos, va a suceder y está sucediendo en este tiempo. Los sellos, hermanos, se están abriendo. Ya no hay tiempo, mis hermanos, o no habrá más tiempo más adelante para que, hermanos, estén sucediendo las décadas y pasen las mitades de siglos y siglos y se estén cumpliendo la palabra. La palabra se está cumpliendo tan rápidamente, mis hermanos, extremadamente rápida, que nos va a agarrar, hermanos, como las vírgenes que no tenían aceite y que su lámpara se estaba apagando. Es tiempo, mis hermanos, es tiempo, mis hermanos, de ver lo profético ante nosotros. Lo que está sucediendo en Israel es una advertencia al pueblo gentil y tanto también al pueblo de israelita, judíos que no creen en Cristo, mis hermanos, unos a venir a arrepentimiento como el pueblo judío y otros a estar, hermanos, más consagrados y tener una vida, mis hermanos, como dice Pedro, contimás que el tiempo está muy cerca, contimás deberías de estar de esta manera. Dice así, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience, hermanos, por su casa. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál sería el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice la palabra del Señor, mis hermanos. Debemos de estar, hermanos. Debemos de estar al pendiente. Porque si esto está sucediendo ahorita, ¿cómo no, mis hermanos? Debemos de estar listos, preparados para los acontecimientos proféticos que se avecinan. Esto que está aquí es solamente principio de dolores. Es una de las guerras que menciona nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Pero el Señor en Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 6, versículos 7 y 8, menciona, mis hermanos, que cuando se abre el cuarto sello, se oye la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, Juan, mirad, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Mortandad y Hades, hermanos, que significa también sepultura o lugar donde está el muerto. Quiere decir que esto que se avecina, habrá mucha mortandad, mi hermano. Y lo hay. Ahorita se está viendo, mis hermanos, los números, y hay mucho muerto en Israel, pero también hay muertos en Palestina. La guerra, mis hermanos, que se está suscitando es profética. Dice que estaban peleando desde el vientre Jacob y Esaú, y que desde el vientre estarían peleando, y que después, hermanos, estarían peleando desde sus generaciones. Y esas son las generaciones que Jacob, los israelitas, y Esaú, mis hermanos, que son los diferentes pueblos, y ahorita los vamos a ver, mis hermanos. Y también los ismaelitas, mis hermanos, de la generación, en este caso, de mis hermanos, de Isaac. Todo esto es profético, pero mucha gente no sabe por qué está sucediendo. Muchos creen que solamente es una batalla o una guerra cualquiera, pero tratándose del pueblo de Israel, no es cualquier batalla, no es cualquier guerra. Es una guerra profética, es una guerra que está escrita y lo vamos a ver. Vamos a adelantarnos a la siguiente escritura.
En los acontecimientos recientes, mis hermanos, acaba de mencionarse hace unos días, Turquía se levanta y proclama que él está a favor de Hamas. Quiere decir que él está a favor de los terroristas. Obviamente, Turquía, que proféticamente, mis hermanos, está también inmiscuido en la historia bíblica y profética, sale, mis hermanos, en estos días y proclama que él está a favor de Hamas. Irán acaba de mencionar que si Israel interviene, ataca terrestremente a Palestina, si esto sucede, dice, hermanos, que ellos van a intervenir en esta guerra. Hay algo muy importante que no mucha gente comenta porque pues no saben de esto. Irán controla la tercera parte del petróleo mundial. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que cuando hay una crisis de guerra, ¿qué es, hermanos? Lo que sube el petróleo y qué afecta crisis mundial económicamente y económicamente, y no nomás eso, sino sustancialmente, hermanos, afecta mundialmente en diferentes rubros, en diferentes cosas, afecta. Si esto pasa, que Irán se meta, hermanos, como en este caso Rusia con Ucrania, hermanos, que tienen esa guerra ya. ¿Vieron lo que sucedió? La economía se tambaleó. El petróleo, mis hermanos, también subió. El gas también subió. Quiere decir que si Irán interviene y si Israel ataca terrestremente a Palestina, que es lo que dijo Irán, si ustedes atacan y se meten, yo me voy a meter, dice Irán. Y entonces, ¿qué pasará? Habrá alza de crudo a nivel mundial y la economía, hermanos, colapsaría. Cosas que no hablan, mis hermanos, dentro del templo. ¿Por qué? Porque esto va conjuntamente con los acontecimientos, mis hermanos, de la profecía. Estos acontecimientos recientes, Turquía, hace 2-3 días se proclamó a favor de Hamas. Quiere decir que ellos están a favor del terrorismo. Y luego Irán dijo que si Israel ataca a Palestina y se mete terrestremente, ellos intervendrían. ¿Y qué pasa? Cuando un país que es muy poderoso en petróleo, hermanos, interviene en una guerra, la economía colapsa. O sea, lo que dice Mateo 24 pasaría: hambre. ¿Por qué? Porque el dinero, con el dinero uno se alimenta. Sin dinero no puedes comprar. Y si no hay economía, es muy difícil, hermanos, que la gente vaya a comprar. Todo esto está ligado. Solamente que la gente ve una guerra cualquiera, o están atacando a Israel, o los palestinos. Bueno, hay que orar por los israelitas. Hay que orar para que la guerra cese, ¿no, mi hermano? No debemos intervenir en el plan de Dios. El plan de Dios es que sea intervenido Israel y que sea atacado por sus enemigos del norte, del sur, del este y el oeste, como dice la profecía que vamos a ver ahorita, porque es necesario que sea así. No debemos de orar para querer parar el plan de Dios. No, mi hermano, lo que debemos orar es por aquellos que no se han arrepentido, por judíos que todavía no creen en el Mesías que vino, por aquellos que no creen en Cristo, por aquellos que no guardan el Sabbat, por aquellos cristianos, mis hermanos, también, que no han venido al arrepentimiento, y por aquellos cristianos que no está su vida, hermanos, al corriente, o en este caso está, hermanos, dice ahí, a cuentas con el Señor. Por esos debemos orar, por nuestra iglesia cristiana gentil, que hemos aceptado la gracia al Mesías, a nuestro Señor Jesús. Pero aquellos judíos que están siendo bombardeados y que solamente van, hermanos, al muro de los lamentos para lamentarse, mis hermanos, porque ellos creen que no ha venido el Mesías, pero el Mesías es el mismo que está mandando esto proféticamente, porque es palabra de él que se tiene que cumplir. Oremos por aquellos judíos que no han venido al arrepentimiento y no conocen al Mesías Jesucristo.
el Hijo de Dios. Y oremos por aquellos que hemos venido al arrepentimiento, pero tal vez nuestra vida no está bien delante de Dios, que es el pueblo gentil cristiano. Debemos de orar para que la voluntad y la palabra de Dios se cumpla, no intervenir en su palabra. Vamos a otro punto. Hezbollah envía misiles en contra de Israel. Otro de los grupos que se están unidos, en este caso, la pequeña nación de Hezbollah, está enviando misiles en contra de Israel. Quiere decir que, si se pueden dar cuenta, Turquía quiere intervenir. Irán, que son naciones grandes y poderosamente en armamento muy poderosos. Turquía e Irán quieren intervenir, pero Hezbollah ya está enviando misiles en contra de Israel. O sea, que ellos están a favor de Hamas. Israel, mis hermanos, bíblicamente podemos ver que eso que acabamos de mencionar es porque está escrito. Israel tiene enemigos por todos lados en su geografía y está descrito en la Biblia. Vamos a la escritura, palabra del Señor. Trate su escritura, mi hermano, vente a estudiar la palabra del Señor. Tráete tu Biblia. Lamentaciones, mis hermanos, capítulo 1, en su versículo 17, vean lo que dice el Señor acerca de esto, mis hermanos, del pueblo de Israel alrededor de él. Dice así, Lamentaciones de Jeremías, capítulo 1, versículo 17, y dice de esta manera: Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, contra Israel, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jerusalén, Israel, fue objeto de abominación entre ellos. Para los pueblos, mis hermanos, alrededor de Israel, Israel es una abominación para ellos. No lo quieren a Israel. No lo reconocen como el pueblo de Dios, porque aparte ellos creen en otro Dios. Y esos, hermanos, pueblos no reconocen a Israel, que se convirtió en una nación, mis hermanos, hace unas décadas atrás. Pero ellos no quieren reconocer que Israel es una nación y la quieren quitar. Y le quieren quitar la franja de Gaza y le quieren quitar el lado de Palestina y del lado del Líbano. Y quieren, hermanos, que Israel se convierta, hermanos, se convierta en la capital, mis hermanos, de Palestina. Vean el punto, mis hermanos, que estamos viendo, acontecimientos recientes. Ayer, antier fue esa declaración. Los palestinos, ese grupo de Hamas, el punto es derrocar a Israel y que Israel se convierta, hermanos, en la capital de Palestina. Muchos están en contra de esto. Muchos defienden, mis hermanos, porque no saben la escritura, a Palestina. Muchos defienden a Israel, hermanos, y tal vez no conozcas por qué lo estás defendiendo. Hay que saber los contextos históricos, los contextos sociales y culturales y también bíblicos y proféticos para poder opinar acerca de esto. La guerra no es desde ahorita, mis hermanos. Hemos mencionado desde atrás. Ismael, Jacob, Isaac y después Jacob, Esaú. Desde el tiempo antiguo, hermanos, proféticamente eso iba a suceder. Iba a haber riña, iba a haber, mis hermanos, desencanto entre los mismos familiares, que en sí son familiares. Palestina quiere que Israel se convierta, toda la nación de Israel, en la capital de Palestina. Imagínense, mis hermanos, Jerusalén siendo mayormente una de las ¿cómo se llama? Ciudades más grandes en Israel. En este caso, la capital de Israel sería convertida en una comunidad palestina. Hasta ese grado está la guerra. Pero el Señor, en Lamentaciones, el profeta Jeremías dice: Sión extendió sus manos, no tiene quien las consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob. Jehová ha ordenado, hermanos, esto. Jehová, porque nada pasa sin que Dios sepa o lo ordene. En este caso, vean, Jehová dio mandamiento contra Jacob,
que sus vecinos fuesen sus enemigos, del norte, del sur, del este, del oeste. Hermanos, ahorita lo vamos a ver un poquito en un mapa que tengo ahí, de todos los puntos alrededor de Israel, norte, sur, este, oeste, todos son enemigos de Israel. Israel está en medio, hermanos, de lobos. Israel está en medio, mis hermanos, de aquellos, como dice aquí la palabra, de sus vecinos son enemigos. Y Jerusalén, o sea, Israel, es objeto de abominación entre ellos. No lo quieren. Para ellos Israel no existe ni debe de existir. Israel tiene que ser derrocado de acuerdo a sus propias palabras recientes de todos estos que están involucrados en la guerra contra Israel. Acontecimientos recientes, mis hermanos, estamos ahorita comentando. Tráete tu Biblia. No nomás escuche la palabra. Vamos al siguiente punto. En Zacarías capítulo 12, vamos a la escritura, libros proféticos. En Zacarías capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3, Judá, Israel, Jerusalén, Dios la puso como una piedra pesada sobre los pueblos. Por eso, mi hermano, desde mucho tiempo atrás, a Israel lo han querido invadir, lo han querido guerrear y nunca han podido sobre ellos, siendo Israel más pequeñitos que todos, hermanos, los que están alrededor. Y nunca han podido con ellos, porque Dios ha puesto a Judá, a los judíos, como piedra pesada sobre los pueblos que están alrededor, que son enemigos de Israel. Zacarías 12, verso 1 al verso 3 dice de esa manera: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, acerca de los judíos. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Voy a repetir esto. Ahora vas a saber, porque todos ellos se van a tener que unir para guerrear con Israel. Y tiene algo muy grande esto, mi hermano, que se va a destapar en algún tiempo, mis hermanos, no muy lejano. Zacarías 12, vamos a la escritura, del 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, el creador ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra, dice, se juntarán contra ellas. Y aquellos que se quieran colgar, hermanos, de ellos, que se quieran, hermanos, poner enfrente de ellos, serán despedazados, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto a Judá, ha puesto a Israel, al pueblo, ha puesto a mis hermanos, a este pueblo judío como piedra pesada, y lo ha puesto también a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos. Algo, hermanos, que debemos entender es que esto que están tratando de hacer los pueblos de alrededor de Israel, proféticamente aquí en Zacarías, dice que se iban a juntar y que se iban a juntar, pero ¿cuál es el propósito? No quieren a Israel que sea una nación. Quieren que Israel les pertenezca a su nación. Vea lo que te estoy diciendo. No quieren que Israel sea una nación independiente. Ellos quieren, los palestinos,
quieren que Israel sea parte de su nación, que se convierta en su capital. Vean, hermanos, palabras muy fuertes, y es por eso que esta guerra ha reventado. Palabra profética de Cristo, Mateo 24, dice: guerras, oirá rumores de guerras, pero no es el fin. Quiere decir que esta guerra tiene que suceder, pero no es el fin. Tienen que suceder algunas cosas, más acontecimientos, tienen que suceder más cosas para que se vaya cumpliendo paso por paso la profecía que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, y también debe de ser entrada para aquello que va a venir atrás, que es la llegada del antimesías, anticristo. Zacarías 12, mis hermanos, dice que Dios ha puesto a Judá sobre todos los pueblos como una piedra pesada, mi hermano. Y los que se quieran colgar de ella serán despedazados. Y todas esas naciones alrededor de ella, dice que se juntarán contra ella. Acabamos de decir para qué. No quieren que Israel sea una nación independiente. Pero ¿será que la palabra dice eso? ¿Será que la palabra del Señor dice que esos pueblos no quieren que Israel sea una nación independiente? Lo dice, hermanos. Y vamos ahora sí a la profecía de esta guerra. La profecía de esta guerra. Vamos a la escritura. Salmos capítulo, mis hermanos, 83. Voy a subirle todo para que salga allí la pantalla, mis hermanos, el mapa. En Salmos capítulo 83, vamos a la escritura. Aleluya. Salmos capítulo 83. Está en la palabra, mis hermanos, acerca de la profecía del pueblo de Israel, de la guerra que está sucediendo en estos momentos. Agarra tu Biblia, porque vas a ver cómo se va a empatar la profecía con el acontecimiento que está ahorita pasando allá en Israel, que es la guerra, mis hermanos, de Hamás, y también de los grupos, mis hermanos, que vamos a mencionar ahorita, que están en contra de Israel. Dios les bendiga a todas aquellas personas que están aquí con nosotros. Aleluya, Dios les bendiga, saludos y bendiciones. Pasa a vosotros, a todos ustedes, mis hermanos, y vamos a la escritura y vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de esta guerra, la palabra del Señor. Salmos capítulo 83, o en este caso Salmos 83, el versículo 1, y vamos a parar, mis hermanos, en el versículo 6, primeramente. Dice así la palabra del Señor. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, y te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, como lo hicieron secretamente, astutamente, que Israel, hermanos, su servicio secreto no se dio cuenta de este ataque. Fue en secreto y fue astuto, como la serpiente se menciona allá en Génesis. Astuto fue el enemigo, que Israel lo agarraron desprevenido, por eso fue bombardeado, y lo que se le llama la cúpula de hierro, hermanos, no pudo contra los embates de Hamás. ¿Por qué? Porque todo dice que lo hicieron en secreto. Contra tu pueblo han consultado, versículo 3, Salmos 3, Salmos 83. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Dice, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean, ¿qué dice la palabra? Para que no sean nación. Vean la palabra del Señor, hermanos. Dice,
Han dicho, versículo 4, Salmos 83, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Lo que quieren hacer, mis hermanos, estos que están en la profecía, mis hermanos, y lo estamos viendo en la profecía de David, que esos grupos y esas naciones alrededor de Israel, tanto norte, sur, este y oeste, van a guerrear a Israel, mis hermanos, y van a querer saquear a Israel, porque ellos no quieren que Israel sea una nación y que su memoria del nombre de Israel sea quitada. Versículo 5. Porque se confabulan de corazón a una, se unen esas naciones. Contra ti han hecho alianza, se han unido, se han aliado. Versículo 6. La tienda de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. Y voy a hacer una pausa allí. Tal vez tú dirás, y por falta de estudio, tal vez, mi hermano, tú te estés dando cuenta de que hay nombres allí que solamente los puedes ver en el contexto del Antiguo Testamento. Es por eso que no podemos desechar el Antiguo Testamento. Muchos han querido agarrar de la gracia. Gracias a Dios. Dios es bueno por su Hijo Jesucristo, que nos dio esa gracia por medio de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección y de su salvación, de su vida eterna por medio de él. Pero no puedes quitar el Antiguo Testamento. Esto que está en Salmos está ahorita pasando aquí en este tiempo, 2023. Y esto que está aquí no está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está solamente, mi hermanos, está cómo van a pasar. Cristo menciona qué es lo que iba a pasar en un contexto general y habla acerca, mis hermanos, también de la llegada del anticristo y la llegada del falso profeta y la llegada de la bestia, y solamente menciona eso. Pero de las guerras descritas solamente están en el Antiguo Testamento. Salmos no está en el Nuevo. El profeta David menciona que la tienda de los edomitas, de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Jebal, Amón, Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro, proféticamente, mis hermanos, necesitas ir a la historia y necesitas ir a la geografía y necesitas ir, si quieres, a internet y ponle allí edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? Ponle así, hermano. Ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas ahorita en este tiempo? ¿Quiénes son los moabitas? ¿Quiénes son los agarenos? ¿Quiénes son los jebalenos? ¿Quiénes son los amonitas? ¿Quiénes son los amalequitas? ¿Quiénes son los filisteos? ¿Y quiénes son los habitantes de Tiro? Y te vas a sorprender lo que voy a decir. Yo ya lo tengo porque lo tengo estudiado. Pero tú lo puedes hacer en tu propio estudio. Les recuerdo a mis hermanos que si quieren este estudio, nosotros lo tenemos, mis hermanos, en formato PDF. Pero también todos los estudios los tenemos grabados aquí en Facebook. Así que si no lo vistes ahorita, hermanos, te recomiendo que lo compartas para que lo tengas allí. Lo tengas ahí en tu muro y otra gente lo pueda compartir. Este tema, mi hermano, no muchos lo dicen porque se necesita estudio. Se necesita mucho estudio para poder comprender esto. Y lo que pasa aquí, mi hermanos, es que todos estos, que desde el versículo 4 al versículo 6, son los pueblos que están alrededor de Israel y que ahorita tienen otro nombre. Chequen, versículo 4. Versículo 2 en adelante. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza.
contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza la tienda de los edomitas, de los ismaelitas, Moab, agarenos, Jebal, Amón, Amalek, filisteos y los habitantes de Tiro. Y de una por una voy a mencionar quiénes son. Las tiendas de los edomitas, Jordania, y los ismaelitas, los árabes, y Moab, Cisjordania, y los agarenos, hijos de Agar, Egipto, y Jebal, Amón, y Amalek, Líbano, los filisteos, la franja de Gaza, palestinos, y los habitantes de Tiro, que son también en Líbano. Todos esos pueblos están alrededor de Israel y están confabulando en sus corazones a una contra ellos, contra el pueblo de Israel. Han hecho alianza. ¿Para qué? Para destruirlos y no se conviertan y no sean una nación y el nombre de Israel sea quitado. La profecía, mis hermanos, de esta guerra está en Salmos 83. Jordania, árabes, Cisjordania, Agar, que son, hermanos, los hijos de Agar, los agarenos, los egipcios, Jebal, Amón y Amalek, los amonitas, libaneses, los que están en Gaza, los filisteos, palestinos, y Tiro, también en Líbano. Todos esos son pueblos, mis hermanos, que están alrededor de Israel y que están inmiscuidos y que van a estar inmiscuidos más en esta guerra contra Israel. Por eso es necesario el estudio de la palabra del Señor. Algo que va a suceder, mi hermano, y que va a ser algo triste. Tú, hermano, que oras por Israel, ora por sus habitantes, ora por aquellos que no han conocido al Mesías, ora por aquellos que no han conocido a Jesús y que no creen en él. Ora por aquellos, hermanos, que no guardan el Shabbat, el sábado, como es ordenado desde la antigüedad. Ora por aquellos que no reconocen a Cristo, que están allí dentro de Israel y que no salen porque es su nación y la tienen que defender. Ora también por los judíos alrededor del mundo que no conocen a Cristo. Ora también por aquellos que amamos a Israel por el contexto histórico, bíblico y profético, pero que no podemos hacer nada por Israel ahora. No podemos ni debemos orar por la paz en Israel. Debemos orar para que se cumpla la palabra del Señor, que esta profecía, palabra por palabra, se cumpla y que el Señor, hermanos, su palabra se esté extendiendo, mis hermanos, punto por punto, letra por letra y se cumpla. Lo que tenemos que hacer es orar los unos por los otros y dejar, hermanos, que el rema de Dios, el Espíritu de Dios, mi hermano, haga lo que tenga que hacer aquí en la tierra. Y que si hay guerra en Israel, tiene que ser así porque está escrito. Y que los jordanos, los árabes, cisjordanos, los egipcios, los libaneses, los palestinos van a estar en esta guerra, tienen que estar. Y no va a parar esta guerra. Va a ser una guerra, mis hermanos, que se va a extender. Si ya llevamos una semana, y créeme que no va a ser solamente una semana. Se va a extender más tiempo. Así que debemos de estar pendientes. Una de las cosas, mis hermanos,
que podemos estar seguros es que la promesa de Jehová de los ejércitos, de nuestro Dios, del Dios de los hebreos, del Dios de hermanos de los israelitas, del Dios de los judíos, del Dios de nosotros, va a cuidar a su pueblo. Vean, mis hermanos, todos estos grupos, Hamás, Hezbolá, Al-Fatah, que están en Jordania, Gaza y Líbano, van a desaparecer. Tienen que desaparecer, porque hay un contexto histórico y obviamente bíblico histórico, que estos tres grupos que están aquí no se mencionan, mis hermanos, más adelante cuando se llega a la guerra, o en este caso, antes que venga Cristo en la guerra del Armagedón. Quiere decir que estos pueblos, estos pequeños grupos, porque no son naciones, tienen que desaparecer. Hamás, que está ahorita en guerra con Israel, Hezbolá y Al-Fatah, que están en Jordania, en Gaza y en Líbano. Gaza, ahorita, mis hermanos, Hamás, Líbano, Al-Fatah, Jordania. Todos estos grupos tienen que desaparecer en un contexto, hermanos, de cumplimiento de la palabra. Ahorita están haciendo esto, pero llega el momento que el Señor los tiene que deshacer, que el Señor los tiene que extinguir, que el Señor los tiene que destruir. Pero hay algo que tienes que saber. Ahorita Israel, hermanos, se ve que no tiene con qué, hermanos, defenderse. Quiere decir que hay veces que las guerras se ganan, como en el tiempo antiguo Israel ganaba guerras, pero también perdía las guerras. Y posiblemente, muy probable, que Israel pierda esta guerra por el contexto histórico que viene después, hermanos. Pero el Señor, seguro estoy, porque su palabra así lo dice, es que no va a desamparar a su pueblo. Yo quiero meterme primeramente, mis hermanos, a algo que ha estado sucediendo ahorita. Y lo que ha estado sucediendo, mi hermano, que sucedió el día de anteayer, el eclipse que sucedió, mis hermanos, hace 2 días. Y el eclipse que viene, hermanos, en este mes de octubre, en el día 28 de octubre, que viene otro eclipse. Tal vez no lo vamos a ver porque ese eclipse va a estar en el área de Europa. O sea que les va a tocar de aquel lado y a nosotros tal vez no lo vamos a poder ver, tal vez lo vamos a poder ver, pero solamente, hermanos, en la televisión, en las noticias, o gente que lo esté transmitiendo por sus redes sociales en esa parte del mundo. Y yo quiero poner ese contexto, mis hermanos, porque vamos a la escritura. En Lucas 21, versículo 11. Date tu escritura, mi hermano. No te quedas nada más con viéndome aquí o escuchando mi palabra. Necesitas meterte a la escritura. Acuérdense que este estudio, mi hermano, lo tengo también en PDF por si gustas tenerlo. Y también lo tengo grabado aquí en Facebook. Va a quedar grabado, mi hermano. Lo voy a guardar para que quede aquí. Pero compártelo, mi hermanos. Compartan este video porque tiene una información muy buena, hermanos. Vean lo que dice. En Lucas 21, versículo 11, habla de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo dice, del 10 al 11, voy a meterle aquí 10. Ok, 10 y 11. Vean lo que dice, hermanos, la palabra del Señor. Dice así, de esta manera. Lucas 21, 10 y 11. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué está pasando? Y habrá grandes terremotos
en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror, y dice, y grandes señales del cielo. Y grandes señales del cielo. Está hablando Cristo de los principios de dolores. Esta es la parte aquí. Quiero que pongan atención en eso. Por eso necesita su Biblia. Está hablando acerca del principio de dolores. Antes que empiece, mis hermanos, o que en este caso esté el anticristo ya. Principio de dolores. Y dice que habría grandes señales en el cielo. Y las grandes señales en el cielo, mis hermanos, se ven en los astros. ¿Como quién? Como esto que estoy señalando aquí. En el sol y en la luna. Pero ahorita me voy a ir para allá. Aquí mismo en Lucas 21, más adelante, un acontecimiento histórico, pero más adelante, no en estos principios de dolores, sino más allá, en el versículo 25 y 26, mis hermanos, de ahí mismo, antes que venga el Señor Jesucristo, ya cuando haya pasado la tribulación, dice de esta manera: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Una de las señales antes de que Jesucristo descienda, y cuando esté descendiendo también él mismo, dice que habrá señales en el cielo, tanto en el sol, la luna y las estrellas, y también dice que habrá también aquí en la tierra, en el mar, en las olas, y que todo eso dice que los cielos serán conmovidos, que se moverán los cielos. Y dice Pedro que arderá el cielo. Dice que habrá señales, señal de que Cristo está descendiendo. Pero antes, en lo que es el principio de dolores, se menciona, mis hermanos, dice grandes señales en el cielo. ¿Por qué estoy hablando acerca de esto? Porque tiene que suceder. Las señales que están sucediendo, mis hermanos, nos están diciendo los tiempos y los sazones. Los tiempos y los sazones. Nos están diciendo cuándo tienen que acontecer. Muy interesante esto. El día 28 de octubre se aproxima otro eclipse, pero no de este lado de la Tierra, sino en el lado de Europa y en lo que les toque por allá. ¿Por qué va a ser allá, mis hermanos? Porque Europa proféticamente tiene mucho que ver, hermanos, en el contexto profético. De allí se tiene que levantar, mis hermanos, algo muy grande también en contra del pueblo de Dios. Pero vean, ¿por qué mencioné ahorita lo de los eclipses? Por esa razón, vamos a la palabra, vamos a la creación del universo. Génesis 1:14 dice de esta manera: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales, para las estaciones, y sirvan de señales para los días, y sirvan de señales para los años. El calendario, hermanos, que nosotros tenemos es un calendario lunar. Se rige por la luna. Es el calendario hebreo también. Se rige por la luna. Isaías capítulo 66, versículo 22 y 23 menciona que en el 23 dice que de mes en mes, dice. Y de Shabbat en Shabbat, de sábado en sábado. Se mencionan tiempos, se mencionan días de la semana, Shabbat, día sábado, y se menciona de mes en mes, de luna nueva a luna nueva se menciona. ¿Para qué? Para los sazones, los tiempos. Quiere decir que lo que dice allí nuestro Señor en Génesis, que el sol y la luna, dice, los puso como señales. Y los eclipses ¿de qué se forman? ¿Qué no los eclipses se forman del sol y la luna?
¿Qué no los eclipses se forman solamente del sol y la luna? ¿O luna y sol, dependiendo de cuál sea? Y dice el Señor que desde la fundación del mundo los puso para señales de los tiempos, de los días y de los años. Y entonces, los eclipses, mis hermanos, nos están avisando y nos están diciendo en qué tiempo estamos. Y estamos en un tiempo profético que se está cumpliendo al pie de la letra, mis hermanos. La guerra de Israel no es cualquier guerra. Y los que están guerreándole no son cualquiera. Son los que dicen, mis hermanos, los que dicen Salmos, capítulo 83. Hasta la escritura, vamos a leerlo otra vez. Versículo 2 al versículo 6, Salmo 83. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, los jordanos, de los ismaelitas, de los árabes, de los moabitas, Cisjordania, de los agarenos, Agar, hijos de Agar, Egipto, Kebal, Amón y Amalek, Líbano, de los filisteos, Palestina, la franja de Gaza, y los habitantes de Tiro, que son los libaneses también, o sea, los del Líbano, son los que están, hermanos, y van a guerrear contra Israel. Profecía quiere decir que algo va a suceder, mis hermanos. Espero no equivocar. La palabra del Señor, hermanos, es fiel y verdadera. Pero hay otro eclipse. Hay otro eclipse el día 28 de este mes en Europa. Se va a ver solamente. Señales en el cielo, dice el Señor. Grandes señales en el cielo. Del versículo 25 y 26 de Lucas 21, hermanos, sigue habiendo señales en el cielo, en la venida de Cristo. Pero también es lo que el Señor nos está diciendo, que esas señales son de los acontecimientos proféticos. Y una de las cosas también son señales en el cielo, mis hermanos. Vamos cerrando esta palabra. En Ezequiel 38, versículo 1, mi hermano, se menciona de la guerra, bueno, todo el capítulo, yo lo voy a buscar, solamente voy a dar un contexto, no me voy a meter ahí en lo que es la guerra, hermanos, de Gog y Magog. Solamente lo voy a sacar como un contexto. La profecía contra Gog y Magog. Dice el versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro con Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y todo lo que se menciona aquí, mis hermanos, el capítulo 38 y del capítulo 39, mis hermanos, que es la profecía de Gog y Magog, se menciona, mis hermanos, a una nación muy grande que es Rusia y su líder. Gog, que se menciona como una persona o líder, de Magog, que es Rusia. No sabemos, mis hermanos, si es este gobierno de Vladimir Putin o es el siguiente de Vladimir. De acuerdo a la profecía bíblica, tenemos que ver, mis hermanos, que cuando se cumpla este punto, qué presidente, qué gobierno está allí. Otra de las cosas que debemos de saber, mi hermano, es que lo que se menciona de Siria, mis hermanos, Siria,
que en el tiempo antiguo, mis hermanos, era, se me fue la palabra, pero lo voy a buscar. Persia, que era Persia. Tiene que desaparecer, mis hermanos. El juicio de Dios, mis hermanos, en Isaías se menciona que Siria tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer, hermanos, por haber acordado esa guerra terrorista allí en Damasco. Y Siria tiene que desaparecer en su tiempo, cuando el Señor lo decida, porque Siria todavía tiene que ver mucho en la profecía, pero llegará el tiempo de que Siria tiene que desaparecer, como dice la profecía, mis hermanos, en Isaías. Pero vamos a ver, mis hermanos, Isaías 41, del versículo 8 al versículo 13, y con eso, mi hermano, voy a cerrar esta palabra. No me voy a meter más, pero vamos a estar poniendo en contexto, mis hermanos, un poco más de profecía en los días siguientes, mis hermanos, de hoy, para que podamos entender un poquito más, hermanos, de lo que está sucediendo allá en Israel, mis hermanos. Acuérdense que el tema de hoy, mis hermanos, es Israel en la profecía. Israel en la profecía. ¿Qué tiene que suceder allá? Tiene que suceder mucho, mi hermano, para que se cumpla la palabra del Señor. Vamos a la escritura. Isaías, capítulo 41, del 8 al 13, dice de esta manera: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, de mi Torah, de mi palabra, de mi mandamiento. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Dios no va a desamparar a Israel. Aunque esté sucediendo esto, mis hermanos, el Señor tiene que sustentar a su pueblo porque Él le ha prometido ser su ayudador. Así que lo que está sucediendo, mis hermanos, allá, ahorita en Israel, son cosas que tienen que suceder porque así tiene que ser para que la palabra del Señor, mis hermanos, se cumpla. Israel en la profecía. Un poquito, mis hermanos, viendo lo que está sucediendo en Israel, sacamos el contexto histórico, bíblico, profético, con esos versículos, para que veas, mis hermanos, que esta guerra es profetizada en Salmos capítulo 83. Te recuerdo, mi hermano, que el tema fue Israel en la profecía y que si tú lo quieres, también lo tenemos, mis hermanos, lo tenemos grabado aquí en nuestro Facebook. Yo ahorita lo voy a guardar y también está disponible en formatos PDF para aquellos que necesiten la Biblia y un poquito de explicación de lo que se habló hoy en esta noche. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, mis hermanos. Por aquellos que quisieran ayudar un poco a nuestro ministerio, mis hermanos, con una ofrenda de amor para que podamos compartir el evangelio, sigamos compartiendo el evangelio en los lugares donde vamos, mis hermanos, a predicar, bien recibido, y lo ponemos, mis hermanos, a trabajar en la obra del Señor, lo que se recaude. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga, mis hermanos, paz a vosotros, saludos y bendiciones. Aleluya. Amén.